Hola, ¿qué tal compañeros y público que nos escuchan en las diferentes plataformas? Sean bienvenidos a un nuevo video del podcast titulado La dinastía guerrera Flavia, de la materia de historia, a cargo del magíster Guillermo Caicedo. El día de hoy me encuentro acompañado de dos grandes colegas y amigas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, Anaí y Tania? Hola, muy bien, muchas gracias Ariel. Emocionado de estar aquí compartiendo este espacio tan interesante con ustedes y con todos los que nos escuchan. Es un placer poder hablar sobre historia y aprender juntos. Hola, pues muy bien, gracias y a la vez muy entusiasmada de compartir ideas y perspectivas sobre la historia en este espacio, ya que es una oportunidad para aprender juntos explorando nuevos conceptos y así poder enriquecer nuestros conocimientos. Me alegro mucho, chicas. Bueno, el día de hoy hablaremos de algo muy importante que se desarrolló en el Imperio Romano, la dinastía Flavia. Como se sabe, estos personajes son muy misteriosos. Sin embargo, hoy conoceremos si fundamentaron en el desarrollo o retroceso del imperio. No lo sabemos todavía, por lo que, con los datos e información de nuestras compañeras, conoceremos más a fondo de quiénes fueron estos personajes y qué impacto tuvieron a lo largo de la historia. Sí, Ariel, tengo muchos datos e información que va a servir para aprender más de este lindo tema que nos acompaña hoy. Sin más que argumentar, comencemos con este grandioso viaje. Por lo que te quiero preguntar, Tania, ¿conoces tú acerca de alguno de los integrantes de esta dinastía? Por supuesto, Ariel, tengo acceso a datos fascinantes del emperador Vespasiano, quien gobernó el Imperio Romano desde el año 69 hasta su muerte que fue en el 79 después de Cristo. Vespasiano fue el noveno emperador romano, fundador de la dinastía Flavia. Su gobierno estaba marcado por una serie de decisiones sabias y pragmáticas que sentaron las bases para la estabilidad y el crecimiento del imperio. Ordenó la construcción de proyectos, incluyendo el Coliseo romano, que se convirtió en un símbolo de poder y grandeza para Roma. ¿Y sabes algo de sus raíces? Yo tengo información relacionada a esa pregunta. Vespasiano y su familia provenía de una familia poco distinguida, por lo que demostró su valía en el campo de batalla durante su reinado. Vespasiano puso fin a la guerra civil que había estallado tras la muerte de Nerón, restaurando así la paz y la estabilidad en el imperio. También implementó reformas administrativas, fomentó el comercio y la economía. ¿Todo eso hizo él? Sí, es realmente impresionante cómo Vespasiano transformó la ciudad de Roma con grandes proyectos de construcción, como el Coliseo romano. Aunque fue iniciada por Vespasiano, fue completada por su hijo Tito, quien lo inauguró en el año 80 después de Cristo. Se convirtió en un símbolo de poder y grandeza de Roma. Entonces, Anaí, tomando en cuenta el contexto de su época y los desafíos que enfrentó, ¿cuáles crees que fueron las decisiones más importantes que tomó Vespasiano durante su mandato como emperador? Considero que sus primeras y más importantes decisiones fue la de restaurar la economía romana, tras años de guerras civiles y malas decisiones financieras. El tesoro estaba prácticamente vacío, por lo que Vespasiano fue un líder pragmático que supo devolverle la estabilidad a Roma tras el caos del año de los cuatro emperadores. Es realmente admirable cómo Vespasiano, con una visión pragmática, implementó una serie de medidas económicas claves para revitalizar la crisis económica de Roma. Entre ellas destacan el aumento de impuestos, la reducción drástica de gastos y la promoción activa del comercio. Estas acciones no solo lograron estabilizar las finanzas del imperio, sino también sentaron las bases para un periodo de prosperidad y crecimiento. Además de la economía, Vespasiano también se enfocó en la política exterior. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Ariel? Sí, claro, él fue un líder astuto, por lo que no supo fortalecer las defensas del imperio, sino que también implementó una serie de estrategias diplomáticas para asegurar la paz y la estabilidad en zonas conflictivas, como la frontera del Rin y el Danubio. Asimismo, desarrolló alianzas estratégicas, por ejemplo, con las tribus germánicas,
y algunos países vecinos, buscando establecer relaciones de cooperación y mutuo beneficio. Ah, qué interesante. Ahora entiendo por qué Vespasiano tomó medidas tan importantes para fortalecer las defensas del imperio y así poder proteger sus fronteras. De su visión estratégica hizo que durante su gobierno el imperio romano se mantenga la paz y la estabilidad, por lo que su forma de gobernar tiene mucho más sentido. Sí, y tras un reinado después de todas sus acciones y reformas, te quiero preguntar, ¿cómo fue recordado Vespasiano por el pueblo romano y la historia? Vespasiano fue recordado como un buen gobernador tras el caos que dejó la dinastía Julia Claudia, devolviendo la estabilidad a Roma con sus reformas económicas y administrativas. Se enfocó en la paz y la estabilidad, y su impulso a la construcción de obras públicas como el Coliseo, dejando un legado duradero en la historia de Roma, sentando las bases para un periodo de prosperidad y grandeza. Considerando la importancia de Vespasiano en la historia romana, me gustaría preguntarte, Tania, en tu opinión, ¿fue un buen emperador? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En sí, Vespasiano es una figura muy compleja, ya que demostró ser un líder capaz de restaurar la estabilidad del Imperio Romano. Después de un periodo de guerras civiles, sus reformas económicas fueron fundamentales para revitalizar el imperio y sentar las bases para su crecimiento. Sin embargo, su gobierno también presentó aspectos autoritarios, como la centralización del poder y el aumento de impuestos. Estas medidas, aunque pueden haber sido necesarias para restaurar la estabilidad, también pueden ser vistas como opresivas. Dado que Vespasiano tuvo un papel tan importante en la historia de Roma, me gustaría preguntarte, Anaí, ¿qué sabes sobre su hijo Tito Flavio Vespasiano? Lo que sé de Tito Flavio Vespasiano es que nació en Roma el 30 de diciembre del año 39 después de Cristo, durante el reinado de Calígula. Ha sido un hombre talentoso y brillante desde la infancia. Poco después de la muerte de Vespasiano, en el año 79 después de Cristo, Tito lo reemplazó en el trono y fue considerado heredero de Vespasiano. Fue el principal asistente de su padre, dictando cartas, escribiendo decretos y a veces pronunciando discursos en el Senado. Y no solo eso, sino también promovió el arte y la cultura romana, contribuyó al embellecimiento de la ciudad. También supo mostrar habilidades en literatura, oratoria y me cuentan que también fue un gran estratega militar desde muy joven. ¡Wow! Eso sí estuvo muy interesante. Cuéntanos, Ariel, ¿cómo estuvo marcado su gobierno? Aunque su reinado fue corto, el gobierno de Tito fue de continuidad y estabilidad, ya que continuó las políticas de su padre y trabajó para consolidar el poder y restaurar la estabilidad del imperio romano. Después de la guerra civil, fue conocido por su generosidad hacia el pueblo romano, organizando faustosos torneos y espectáculos públicos. Por otra parte, tenía una excelente relación con el Senado, quienes lo consideraban un emperador justo y respetuoso de las tradiciones romanas. Así logró ganarse el apoyo de su pueblo. No solo eso, sino durante su gobierno enfrentó grandes desastres, como la erupción del Vesubio, que afectó significativamente a ciudades como Pompeyo, Herculano y Estaba. Tito respondió rápido ante la catástrofe que se enfrentaba en aquella época. Se movilizaron recursos para asistir a las ciudades devastadas, cubiertas por las cenizas volcánicas. Sí, había escuchado de eso. Y por su parte, el gobierno romano también ofreció un importante apoyo económico a los perjudicados de la erupción. Tienes razón, Ariel. Aunque esta erupción del Vesubio fue un mal momento, también tuvo un impacto que duró para la historia. Un ejemplo, la ciudad de Pompeya, que por el humo se convirtió en una cápsula del tiempo,
que nos permite conocer la vida cotidiana de los romanos. Wow, eso sí fue un dato muy interesante. Pero ¿me puedes comentar acerca de la guerra judaica que si bien sabemos la inició Vespasiano? Claro, esta guerra la continuó Tito, porque a su padre aún le quedaba someter Jerusalén. Fue en el año 70 donde Tito arrasa con Jerusalén, destruye el templo y todo ese dinero se lo lleva a Roma para terminar de construir el anfiteatro Flavio, conocido como Coliseo, que también fue iniciado por Vespasiano. Claro, ahí es donde Tito pudo destacar como comandante militar y la victoria en Jerusalén le otorgó una gran popularidad y fue recibido como un héroe en Roma. Ya, ¿y qué pasó con la inauguración del Coliseo? Hubo 100 días de celebración, es algo imaginable, que brindaron entretenimiento espectacular al pueblo romano. Los juegos incluyeron batallas de gladiadores, luchas entre animales salvajes como elefantes y tigres, simulacros de batallas navales, carreras de caballos y carreras de carros. Pero muchos animales, esclavos y prisioneros murieron durante esos 100 días. Además, durante los juegos se dejaban caer bolas de madera para la audiencia, en la que se encontraban diversos premios. Podía ser oro, ropa o incluso esclavos. Tania, ahora que lo sabes, ¿piensas que el Coliseo romano se pudo completar de otra forma, evitando destruir el templo de Jerusalén? En base a la información que tengo, sí se pudo completar sin necesidad de destruir el templo, implementando otros recursos de financiamiento, como los impuestos a otras provincias y la disminución de gastos que tenían aquella época. Sin embargo, esta destrucción tuvo que ver más con un acto político y militar para acabar con la rebelión judía. Concuerdo contigo, Tania. Para concluir con este gran emperador, mencionemos su temprana muerte, que fue por causa natural, el 13 de septiembre del año 81. Pero existen sospechas de que su hermano Domiciano pudo haberlo envenenado. Yo tengo un dato interesante sobre su muerte, Ariel. Eso sí me interesa. Adelanta, Tania, cuéntanos. Antes de su muerte, él mencionó una frase que fue, mi único error. Fueron sus últimas palabras, por lo que no pudo completar la frase. Aunque no se sabe con certeza a qué se refería, se dice que pudo haber sido dejar a Berenice. ¿Berenice? ¿Y quién fue ella en la vida de Tito? Según datos que yo investigué, Berenice es una princesa judía con la cual Tito mantuvo una relación amorosa. Se conocieron en las guerras judaicas, pero esto no era bien visto por la población romana. Entonces Tito tuvo que abandonarla. Oh, esta historia sí me conmovió. Por otra parte, tras su muerte dejó un legado importante, conocido como el Arco de Tito. Este está ubicado en la vía sacra del Foro Romano. Es un testimonio de las victorias del emperador. Este monumental arco conmemora sus logros militares, inmortalizando sus conquistas y asegurando que su legado perdure a través de los siglos. Bueno, después de Tito, entra su hermano Domiciano, ¿verdad? Para continuar con la dinastía Flavia. Sí, Tania, entra su hermano Domiciano, por lo que es muy interesante la historia de él. Qué interesantes personajes hemos visto hasta el momento, ¿verdad, Ana y Tania? Sí, claro, llenos de misterio. Sí, y que no se te olvide, Anaí, los datos curiosos de ellos. Sin embargo, les tengo una mala noticia. Dinos, Ariel, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, por mí no se preocupen. Por el que tienen que preocuparse es por Domiciano, ya que es el último de la dinastía Flavia. Ay, Ariel, qué susto. Pero en serio, sí es el último integrante de la dinastía. Y yo que ya me venía enganchando con estos personajes.
Sí, es el último, pero tiene cositas muy interesantes que van a cambiar su punto de vista. Comencemos. Domiciano, el último de la dinastía Flavia, por ende el último a cargo, fue el menor de los hijos de Vespasiano. Nació en Roma el 24 de octubre del 51. El ego y superioridad que manejó este señor en su paso por el trono fue increíble, ya que puso a mucha gente, incluido al Senado, en oposición. ¿Y sabes algo de su gobierno? Anaí, yo te puedo responder a esa pregunta. Claro, Tania, dime, ¿qué sabes? Domiciano tuvo un gobierno muy duradero. Además, fue declarado emperador por la Guardia Pretoriana. Gobernó durante 15 años. El periodo más largo es el de Tiberio. El emperador tuvo éxito al fortalecer la economía mediante la revalorización de la moneda romana y amplió las defensas fronterizas del imperio. Además, Domiciano inició un gran programa de construcción para restaurar la ciudad dañada de Roma. Sí, además, tuvo grandes proyecciones, pero su actitud déspota con el pueblo y la constante oposición del Senado ocasionaron que su mente se nublara por las riquezas, llevando todo esto a gastos innecesarios en banquetes, riquezas y fiestas. En fiestas, Ariel, Sí, Tania, es algo increíble que un gobernante con tanto poder pueda hacer todo esto. Incluso muchos llegaron a comparar su gobierno con personas malas anteriores. Tanto era su locura que fue capaz de realizar fiestas con enanos y mujeres para entretenerse. ¡Guau! Me imagino que no era de vez en cuando. no, Anaí, te equivocas. De hecho, se sabe que era muy seguido. Sí, sin embargo, todos estos actos llevaron que el 18 de septiembre del 96 fuera víctima de un complot organizado por el Senado, en el que participaron muchas personas, incluida su mujer. ¿Su mujer también tuvo que ver en su muerte? Sí, Anaí, es algo increíble, ya que los relatos mencionan que no la trataba tan bien. Además, tenía relaciones íntimas con su propia sobrina. Sí, son datos muy déspotas. Sin embargo, todas estas acciones lo llevaron a su muerte, por lo que otra persona tomó su lugar y me cuentan que después de ello llegó el esplendor máximo del Imperio Romano. ¿Y hay algo que sigue hasta la actualidad? Claro, según los datos que yo consulté, que perduran hasta el día de hoy, encontré un dato muy interesante que inicia en el año 86. Domiciano regaló el estadio de Domiciano al pueblo romano. Hoy en día, esta estructura icónica se conoce como la Plaza Navona, una brillante plaza pública que es testimonio del patrocinio de Domiciano al entretenimiento público. Además, yo tengo un dato muy curioso que hasta el día de hoy el trono de Domiciano sigue siendo un misterio. Los historiadores aún no han descubierto pruebas concluyentes sobre la presencia de descendientes de su linaje, lo que añade un aire de intriga al legado de su gobierno. Sí, es increíble, ¿verdad? Pero Domiciano gobernó el antiguo Imperio Romano hasta el año 96. Luego fue asesinado por funcionarios de la corte. Además, el mismo día de su muerte, Domiciano fue sucedido por el consejero Nerva, culminando así con el último de la dinastía, Flavia. Es increíble conocer cada una de las historias de estos personajes, sus aspectos importantes y cómo aportaron a la historia. Sí, aprendí mucho el día de hoy. Me llevo cosas muy interesantes que no conocía de los personajes de esta dinastía. ¿Y tú qué opinas, Ariel? ¿Te gustó? Sí, a mí me encantó conocer todos estos datos curiosos y estos personajes que formaron esta dinastía. Pero antes de terminar, les quiero hacer una última pregunta. Claro, Ariel, dinos. Les quiero preguntar, ¿qué personaje de esta dinastía les llamó más la atención a ustedes dos?
Tito. ¿Por qué Tito les llamó más la atención que los otros personajes? Por las cosas que realizó, en este caso el Coliseo, una joya de la construcción que él la culminó. Sí, ¿verdad? Es algo muy interesante y confirmo tus sospechas. Pero bueno, ahora sí les tengo una mala noticia. ¿Cuál, Ariel? ¿Qué pasó? La mala noticia es que es el fin de nuestro podcast y la culminación de esta dinastía, que tuvo sus puntos buenos y puntos malos. Fue un placer compartir con ustedes mis grandiosas compañeras de cabina. Muchas gracias, Anaí y Tania. De igual manera, muchas gracias a todos ustedes, compañeros, y a nuestro público oyente. Me llevo una buena experiencia compartiendo un espacio lleno de aprendizaje. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno amigos, ha sido un placer compartir con ustedes un agradecimiento especial a Ariel y Anaí por hacer de este viaje una experiencia tan divertida. Nos vemos en una próxima ocasión. De igual manera, a ustedes, queridas colegas, Anaí y Tania, y a nuestros espectadores del día de hoy. Hasta una próxima vez. Cuídense a todos y gracias por escuchar nuestro podcast. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós a todos.